Bueno, acá estamos reunidos para dar inicio a un segundo conversatorio desde la Dirección de Educación Técnico Profesional, desde la línea de equidad de género de INET. Estamos trabajando para poder llevar adelante una propuesta que tiene que ver con formar a los docentes o brindar algunas herramientas para poder seguir trabajando la educación sexual integral y la incorporación de la misma en las escuelas. Así que sabemos que es algo que debemos fortalecer, que debemos seguir trabajando, que es algo que no se hace en soledad. Así que para eso estamos nosotros acá construyendo estos espacios que los llamamos conversatorios porque justamente queremos invitarlos a esto, a ser un espacio donde podamos participar, donde podamos hablar, compartir experiencia, nutrirnos de lo que les pasa a nuestros colegas, aprender y poder también reflexionar en relación a nuestras prácticas y a lo que acontece en nuestras escuelas. Así que en ese sentido hemos pensado algunas temáticas para desarrollar. En este caso, hoy nos convoca diversidades sexuales y de género, así que hemos convocado a dos especialistas que nos están acompañando, son docentes, que eso es importante, conocen lo que sucede en las escuelas, y una de ellas está trabajando en escuela técnica, así que también para nosotros es muy importante esa mirada situada, esa mirada contextual. Así que para no perder tiempo de este espacio tan enriquecedor, voy a pasar a presentarles y les doy la palabra. Una de ellas es Jimena Evangelina Santa Cruz, que es egresada del Profesorado Universitario de Educación Especial de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Tiene una formación en Educación Sexual Integral enfocada a la discapacidad intelectual y neurológica, espacio acreditado por la Federación Sexológica Argentina, diplomada en Educación Sexual Integral de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, diplomada en Formación en Perspectiva de Géneros para replicadores de la Ley Micaela, también diplomada en Violencia de Género, herramientas para su prevención, abordaje y tratamiento de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Autónoma de Buenos Aires. Tiene un trayecto de profundización en educación sexual integral, ASI, grooming, discapacidad, seminario de posgrado de cultura, arte y género, diplomada en formación de acompañantes comunitarios contra la violencia de género, seminario de formación en género y diversidad de la Facultad de Psicología, y está cursando actualmente la actualización académica en educación sexual integral del Infod. Es maestra orientadora, actualmente integradora en la Escuela Primaria 189. Es miembro del equipo de capacitadoras del programa de género del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y coordinadora del equipo de capacitación de área de políticas de identidades de género y diversidad. No es poco, ¿eh? La verdad que es un logro poder contar con estas especialistas y esperemos que podamos aprovechar cada uno de los minutos que nos restan. También nos acompaña y estará a cargo del encuentro Silvestre Alejandra Malena. Es profesora de Ciencia Política, tiene una especialización superior en Educación Sexual Integral, Derechos Humanos y Ludopedagogía, profesora técnica profesional en concurrencia con título de base, instructora de formación profesional y actualmente nos referencia algunas experiencias como ser miembro del Consejo Asesor del Observatorio Federal de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación y también, como si fuese poco, docente de una escuela de educación técnica, así que para nosotros es muy valioso poder contar con ustedes, chicas. Sé que recorté muchísimo su currículum, pero perdonen por cuestiones de tiempo. La verdad que estoy muy agradecida por su participación. Les doy su espacio y espero que sea un lugar donde
efectivamente podemos llevar adelante una conversación. Así que gracias. Gracias, gracias. Antes de que arranquemos, Ale está en espera, así que debe estar ahí para que la admitas. No sé si me escuchás. Hola. ¿Me escuchan por ahí? Sí, Sí. Jimena, Bueno, yo les que decía que salga, Ale que está... vuelva a ingresar, por favor. Ah, Decirle bueno, si dale, puede. dale, dale. Dale. Ahí le Porque mando un mensaje. evidentemente cuando estaba presentando se habrá colgado entre las admisiones que tenía que dar. Bien, bueno. Yo creo que tengo buena conexión. Cualquier cuestión que se corte o que haya alguna complicación, habilitan el micrófono y me avisan, así vemos cómo lo resolvemos. Bueno, gracias primero. Ahora Vos sí. decís que vos decís que recortaste y siempre es como medio incómodo cuando uno escucha lo que su formación, pero bueno, está buena la presentación y bueno, ahora que está Ale y que seguramente también después les va a saludar, eh, agradecer primero la invitación, saludarlos a todas, a todos. La verdad que nosotras celebramos estos espacios de diálogo, de intercambio. Como decíamos recién en la presentación, junto con Mariana Giorda, que seguramente también ha trabajado con ustedes, venimos llevando adelante algunos espacios de formación. Bueno, también miré en diferido el encuentro anterior para ponerme un poco a tono. No sé si todos participaron. Ahí había algunas consultas acerca de los días en los que se dictan estos conversatorios, por dónde se enteran. Eso seguramente lo van a ir respondiendo en el chat. Y bueno, un poco eso, contarles que bueno, que también está Alejandra. Nos van a escuchar decirnos Ale y Jime porque venimos hace bastante tiempo ya compartiendo espacios, compartiendo también muchos lugares de militancia y de recorrido. Hemos llevado adelante también un ciclo de formaciones para municipios y juntas de gobierno en perspectiva de género y diversidad, que fue organizado por la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. También compartimos algunos trabajos en WADER con Ale. Y bueno, y un poco así hemos configurado algunas redes y algunas relaciones con otros compañeros, con otras compañeras. Y les cuento eso también porque en ese recorrido también hemos ido sumando intercambios, ideas, lecturas y anécdotas. Y digo estos de anécdotas porque Mayo me ha contado también de los espacios que ha compartido con la educación técnica. Ale es profe de una escuela técnica. Entonces, bueno, estamos ahí todo el tiempo intercambiando ideas, dinámicas, lecturas. Así que eso también está bueno y la idea es poder pensar en un segundo momento en donde conversemos un poco más. Yo estuve leyendo en el chat de dónde son, qué tareas desempeñan. Lo retomaremos también en ese segundo momento. Ale seguro también lo va a leer desde ahí. Como les decía, conocemos por dónde viene marchando esa formación. Bueno, pero este ciclo también es abierto y quizás hoy hay profes que no se sumaron al anterior, así que también recordarles esto de que está disponible en YouTube y también son compañeras regrosas que han conversado y han traído algunas ideas para pensar, así que está bueno también recordarles eso. Comentarles antes de empezar que cuando estuvimos preparando el material y el desarrollo de lo que íbamos a charlar hoy, nos planteamos varias opciones acerca de cómo organizarlo, por dónde arrancar. La verdad es que también la virtualidad, después de haber vuelto a la presencialidad, nos deja como esa sensación rara, por ahí la conversación se hace un poco más compleja, pero la idea es poder interactuar en algún momento. Teniendo en cuenta el tiempo y la forma de desarrollo, decidimos encuadrar esta conversación en esas dos partes que yo les decía. Primero traerles algunas ideas,
recorrido que armamos con Ale y después poder compartir con ustedes una presentación y poder charlar, interactuar, siempre y cuando nos lo permita la virtualidad. La idea también es poder dejar algunos minutos después para que ustedes puedan hacer preguntas, comentar lo que puede ir surgiendo. Digo, si hay algo que quieren plantear ahora, también abrimos el micrófono, no somos muchísimos, así que podemos darnos ese respiro de conversar. Lo mismo si hay algo que quieren opinar, que no escuchan, digo, cualquier cosa, yo estoy acá. Yo porque no veo a todos, todas las cámaras no las veo, así que por las dudas les aviso eso. Como habrán visto en la convocatoria, el tema de hoy es diversidad sexual y de género, y en el espacio de lo escolar, pensar esta temática en el marco de la educación sexual integral. En octubre de este año se van a cumplir 17 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral y se vuelve interesante poner un poco más en contexto y pensar algunas cuestiones relativas al surgimiento de la ESI como ley y también al surgimiento de la ESI como ley pensando en estas categorías y en estas ideas vinculadas a la diversidad sexual y de género. Desde hace varios años hay un importante número de investigaciones y de trabajo de campo también que advierten acerca de los diferentes procesos y mecanismos a través de los cuales las instituciones escolares participan en la producción de los cuerpos sexuados. Y esto como primera línea para pensar esta diversidad. Los estudios de la sociología y también de la pedagogía crítica, junto con los aportes de los feminismos, los estudios de género, las producciones de los movimientos también sociosexuales, confluyen en una serie de reflexiones que muestran cómo desde sus orígenes los sistemas educativos, junto a otras instituciones por supuesto, producen y reproducen algunas ideas en relación al cuerpo, a las relaciones de género y también las sexualidades. Contra todas esas argumentaciones que insisten y que pujan un poco por cuestionar lo legítimo de incorporar la ESI, y digo, podemos pensar en cuáles son esas argumentaciones, resulta siempre necesario y urgente también explicitar que en la escuela, desde que es escuela y en todos los rincones, circulan contenidos que están vinculados a la sexualidad. De formas que pueden ser sutiles o no, entre lo que se dice, entre lo que no, las instituciones escolares imponen una normatividad respecto de la sexualidad y de los cuerpos sexuados también, en la que se exige una coherencia y una linealidad, una continuidad entre la genitalidad, la identidad de género y la orientación sexoafectiva de las personas. Digo, estos conceptos también ustedes los deben haber abordado en ese primer encuentro, también tienen que ver con la ESI, el texto así crudo de la ESI, pero si hay alguna cuestión, también la podemos retomar en relación a lo conceptual. Pero voy a avanzar un poquito más y cualquier duda podemos ir pensando en estas categorías, si hay alguien que necesita que las remarquemos, repasemos. Entonces, esta idea de esa exigencia, esa coherencia, esa continuidad entre lo genital, entre esa identidad y entre esa orientación sexual de las personas. En lo que respecta a la enseñanza de la ESI, a través de lo explícito, si miramos un poco para atrás, han prevalecido algunos modelos, vamos a pensar dos grandes modelos, el biologicista, el biomédico por una parte y el moralizante por otra. Esto también es algo que cuando estudiamos la ESI, cuando pensamos en llevar a cabo una propuesta de ESI, seguramente lo leemos, lo conocemos y también forma parte de nuestra historia, digo, quienes no somos adolescentes hoy en día, o niños o niñas, hemos recibido un poco de educación sexual de esta forma. Esto de lo biologicista y de lo biomédico, al menos en mi escolaridad, estuvo presente. También lo deben haber
escuchado, lo deben haber leído. Este modelo biomédico adquiere autoridad para decir la verdad de los cuerpos, la verdad de la sexualidad y lo válido a enseñar en las escuelas respecto de este campo. Escuchó un micrófono, cualquier cosa, me dicen, ¿eh? Desde este modelo prevalece una mirada de la sexualidad como un hecho natural. Se comprende también a lo natural como lo biológico, lo dado, lo que determina quién una es sexualmente y su experiencia sexual. Desde ese lugar, abordar la sexualidad en las escuelas es hablar de genitalidad, de reproducción, entendidos como procesos que son naturales, universales, estables, siempre es así. Y yo les decía, yo tengo 35 años y esto es un poco lo que viví en mi secundario. Una charla en el último año de la secundaria donde fue alguien del centro de salud y separaron varones por un lado, mujeres por el otro. Si miramos para atrás, como les decía, de la mano de los aportes del campo de los feminismos, de los estudios de género, a partir de los 80, más fuertemente, se hacen presente otros análisis que tensionan esas argumentaciones sostenidas por ese enfoque tradicional y que también van a aportar algunos elementos para repensar el abordaje de la educación sexual en las escuelas. Y recupero esto brevemente porque estos análisis introducen dos dimensiones que para pensar la temática de hoy resultan centrales. Por un lado, expresan que la identidad de género es una construcción social y no un rasgo que deriva de lo anatómico, que leemos recurrentemente como lo biológico, lo natural, digo, esta linealidad, esta continuidad. Y por otro lado, la perspectiva de género que habilita un debate profundo que va a empezar o que comienza a visibilizar la persistente presencia de discursos centrados en el hombre, centrados en lo heteronormativo, estableciendo que la heterosexualidad es lo normal y otras dimensiones, otras identidades, pasan a ser anormales. O sea, lo normal y lo anormal acá, lo que no corresponde a esto heteronormado es lo anormal. Y en ese contexto de disputa, digo, que tiene que ver con lo académico, que tiene que ver con lo político, es en donde se sanciona en nuestro país la Ley de Educación Sexual Integral. Normativa que todavía hoy presenta resistencia y una especie de desorden a la hora de la implementación. Yo creo que la resistencia es algo que hoy en día lo observamos en menor medida, pero sí podemos ver que hay una yo lo veo como un desorden, digo, bueno, trabajo un solo eje, no lo pienso de forma transversal, acá no me meto porque no me siento tan seguro. La idea es poder pensar también en que ese desorden tiene que ver con algunas resistencias y podemos pensar después a qué se atribuyen esas resistencias. Pero si pensamos en lo que establece la ESI, en lo que establece la normativa nacional, y a esta altura todos ya lo deben estar repitiendo, solamente que están con el micrófono apagado, de que establece que en todas las escuelas del país, en todos los niveles y en todas las modalidades, debe dictarse educación sexual integral. Junto a la sanción de la ley nacional y como una de sus consecuencias, también se crea el Programa Nacional de ESI y el Consejo Federal de Educación va a establecer algunos lineamientos curriculares para todos los niveles de enseñanza, que eso también es algo que está presente en las escuelas, que lo deben conocer. Y esta normativa recoge los principios constitucionales de igualdad, de no discriminación, y en su espíritu propone una cultura democrática que promueve, que busca la participación, el acceso a los procesos de información, de comunicación, de educación, para todos, para todas. El cumplimiento de la normativa busca fortalecer las capacidades de los niños, las niñas, las niñas y adolescentes para asumir una vida plena, tal como lo recomienda el Comité de los Derechos del Niño en lo que refiere a la inclusión de contenidos de educación sexual. Y recupero esto también anterior porque a veces nos parece que, bueno, que la ESI vino y brotó y un día estuvo ahí, pero digo, también hay otras cuestiones anteriores que permitieron que se geste una normativa de estas características.
La educación sexual, y esto también es algo que seguramente lo han escuchado y ustedes lo compartirán, digo, es una oportunidad para que en la escuela, en articulación también con otros actores, ¿por qué no?, se fortalezca la búsqueda de respuestas, no me gusta la palabra eficaces, pero no se me ocurre ningún sinónimo, respuestas rápidas y positivas frente a algunas situaciones de vulneración de derechos, como son la violencia, el abuso, el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, y también poder implementar medidas de protección y de reparación para atender a esas situaciones. ¿Vamos bien? ¿Estoy hablando muy rápido? Ah, porque yo suelo hablar como de corridito, digamos. Cualquier cosa usted me... Ah, ahí está la Mayo. La Mayo me va a habilitar el micrófono y me va a decir, Jimena, para. Bueno, ustedes me van avisando. Surgen también los lineamientos curriculares de ESI. También estos libritos que están ahí en la biblioteca, que los buscamos y los chusmeamos, que conforman un primer nivel de desarrollo curricular en relación a esa educación sexual integral. Ahí aparecen los propósitos formativos, los contenidos básicos para todos los niveles, las modalidades. Eso también lo deben haber chusmeado ya. En diferentes momentos, como yo les decía, en todo este recorrido, digo, los lineamientos, los debates, cómo se gestó, la ESI tuvo que soportar y pasar por algunas discusiones, por algunos embates de algunos sectores de la Iglesia Católica, para poner un ejemplo ahí, hay otras instituciones, pero para poner en tensión esto, que también cuenta con muchas instituciones educativas en el país, en la provincia y en cada una de las localidades que vivimos, y por lo que vi hay personas de diferentes localidades, digo, todos conocemos en nuestra localidad una escuela que tiene una formación religiosa. Estas escuelas también tienen que implementar la ESI, pero han definido algunos contenidos, algunos lineamientos alternativos, también antagónicos, si lo pensamos, a esta política que es la ESI, y también han desplegado una batería de estrategias que tienden a condicionar o a limitar la inserción de la ESI en las escuelas. Esto también es debatible, digo, ustedes me pueden decir, no, la verdad que yo transité mi escolaridad en una escuela religiosa y sí me pasó lo contrario, o mi hijo, mi hija, mi nieto, mi sobrino, pero pensemos también en algo un poco más general, digo, excepciones hay siempre, pero pensar en estas estrategias que se da la escuela católica o las escuelas que tienen esta orientación para poder surfear un poco la ola ahí. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, lo de educación para el amor, que habla, bueno, de sostener la virginidad hasta el matrimonio, de que la virginidad es un tesoro que hay que cuidar, digo, las relaciones que no son heterosexuales también son miradas desde otro lugar. Imagínense si pensamos en una identidad trans, en una iglesia, en una escuela religiosa que tenga esta formación católica. Digo, para pensar, porque hasta ahora venimos hablando o vengo hablando en forma binaria, sin problematizar un poco más esa mirada, pero paso a paso. Bueno, esta idea también de recuperar esto para pensar la diversidad sexual y la diversidad de género, también tiene que ver con que necesitamos ahondar un poco más, porque también nos encontramos con muchos discursos en la escolaridad que sostienen, bueno, nosotros albergamos a todos y alojamos a todos, no nos importa con quién se vinculan y con quiénes no. Pero a veces en esto de son todas personas, los alojamos a todos, se dejan de lado algunas cuestiones que tienen que ver con lo específico y directamente vinculado a la diversidad sexual y de género. También recuperar acá, digo, para compartir el peso de todo lo que estoy diciendo, que es bastante negativo, que el carácter o la forma descentralizada del sistema educativo también es un aspecto importante de ese desafío, porque esta política pretende tener un alcance nacional y también las provincias, las ciudades van regulando y van haciendo también algunas nuevas formas o algunas nuevas
cuestiones, van recuperando algunas nuevas cuestiones para implementar esa formación y esa educación sexual integral. Y esto también lo comparto y lo recupero, lo habíamos pensado con Ale, porque esos contenidos, esos documentos, esos materiales que recibimos en la escuela, incluso el cuerpo, digamos, de la ley específicamente, tienen o resumen una serie de acuerdos y de consensos que fueron producto de extensas consultas, de profundos y largos intercambios entre expertos, expertas, y también representantes de otros organismos como las comunidades religiosas, los equipos técnicos jurisdiccionales, los organismos de derechos humanos. Digo, si miramos para atrás y buscamos y googleamos el debate de la sanción del matrimonio igualitario, vamos a escuchar un montón de cosas que son súper heavy. Si miramos el debate de la sanción de la ley de identidad de género, lo mismo. Y acá también pasó esto. Digo, lo que leemos y lo que vemos es producto de una discusión compleja y extensa. Y ahí también está el resultado de por qué hablamos aparte de diversidad sexual y diversidad de género cuando hacemos este recorrido. En relación a esa caracterización de lo integral, que también ustedes lo deben haber trabajado, los lineamientos curriculares, establecen la presencia de una perspectiva de género y de derechos humanos, la perspectiva crítica de género como indagación sistemática de las relaciones, de esas relaciones de poder saber vinculadas a la construcción de los cuerpos sexuados, que están también presentes en todas las dimensiones de la práctica educativa, la perspectiva de derechos humanos también como el parámetro de justicia, de anclaje para la crítica y también para la práctica política. Y este enfoque también representa una fuerte ruptura en relación a la educación sexual tradicional biomédica, que es lo que venía comentándoles al principio. Y también esto de lo integral es el legado más importante que dejó y que imprimió la participación de las organizaciones feministas en la discusión pública previa y también en la elaboración de esa normativa. Como yo les decía, la idea es pensar en la diversidad sexual, en la diversidad de género, en la comunidad LGBT y ese nexo con la ESI. Decirles también, como les dije recién, que los miedos, las inseguridades, las dudas, las hemos sentido todas, todes, para hablar de esos temas, es algo común. Y esto lo pensamos también con Ale porque, para poner un poco en contexto, la palabra de género no aparece en un primer momento en la normativa y en esos lineamientos de alcance nacional. Y eso es producto de ese resultado de negociaciones con esos sectores que yo les venía diciendo durante el debate y la creación de la norma. Lo más cercano que podemos encontrar en ese primer momento es procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Digo, para pensar, yo les venía diciendo, bueno, al final estoy hablando en binario, estoy pensando en binario, todavía no pasamos a ese otro momento, pero bueno, esto tiene que ver con eso, con que en un primer momento tampoco se llegó a una negociación tal de que aparezca esto de la perspectiva de género como hoy y de diversidad como hoy sí la podemos retomar cuando trabajamos ESI. Nosotras pensamos en algunos recursos, pensamos en algunas herramientas que les puedan servir y sobre todo que podamos conversar acerca de cómo abordar algunas cuestiones en el aula, sabiendo que en nuestro recorrido y también en los espacios que hemos compartido, esto aparece como un desafío. Bueno, para mí es un desafío, yo me siento insegura, no sé cómo mencionar, no sé cómo referirme, no sé qué hago en determinadas situaciones. Nosotros también preparamos algunas selecciones de materiales que vamos a compartir por correo, por el correo de la dirección. Pero pensar que vamos a partir de la idea de que valorar positivamente la diversidad sexual ayuda a la vida escolar,
dentro y fuera del aula, y también es un aspecto importante, y esto es súper obvio, digamos, para evitar discriminaciones, violencia, y eso no es necesario que se lo digamos nosotras, pero digo, a veces hay cuestiones desde lo simbólico que siguen operando y que no tienen este efecto que buscamos. La identidad es un fenómeno subjetivo y a la vez también social, a través del cual las personas van a expresar sus modos de ser, de sentir, de pensar, de actuar, de moverse. La sexualidad es un aspecto de la condición humana que está presente a lo largo de toda la vida y con el que nos identificamos. Y pensar acá que ese género que nos es asignado al momento del nacimiento, y en ese recorrido conceptual ustedes también deben haberlo trabajado, deben haberlo recuperado, ese género construido socialmente puede coincidir o no con ese sexo asignado al momento del nacimiento. Ahí aparece también la expresión de género, la orientación sexual, que son algunas de las dimensiones que conforman las identidades. En nuestra sociedad, en nuestras escuelas, en lo que no se dice, en lo implícito y también en lo explícito, esa norma y eso, lo normal es lo cis heterosexual, que presupone erróneamente que todas las personas con las que interactuamos son o deberían ser heterosexuales y también cisgénero. Es decir, que se tienen que identificar con ese género asignado al momento del nacimiento. Esta diferencia entre transgénero y cisgénero, ¿está ok? Bien. Acá veo un ok. Y Ale también. Las dos Ale. Bueno, de última, anoten ahí y lo recuperamos. La idea es poder pensar en esto así más conceptual, porque después Ale va a retomar algunas buenas prácticas en relación a esto. Pero cualquier cosa, ustedes paran ahí. Entonces, esto de lo cis heterosexual, que es lo normal, y según esto, todas las personas nos deberíamos identificar con ese, nuestro género tiene que identificarse con ese sexo asignado al momento del nacimiento. Por el otro lado, tenemos esa idea de diversidad sexual, que siempre aparecen como, bueno, dos polos. Esa noción de diversidad sexual que da cuenta de las maneras de vivir la sexualidad que el modelo social ha dejado o ha decidido dejar por fuera. Se establecen algunas jerarquías también en que las personas cisgénero y heterosexuales se van a ubicar en algunos lugares de privilegio con respecto a los demás. Esas relaciones desiguales de poder y la desvalorización de las personas que ocupan lugares menos favorecidos contribuyen y abonan a que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binarias, esta sigla LGBT, se enfrenten a situaciones de discriminación y de violencia. Y en ese sentido es que la escuela, tenemos que pensar que la escuela tiene un papel importante a la hora de generar iguales condiciones para que todas las personas, independientemente de la forma en que cada uno vive, cada una vive su sexualidad, pueda estar dentro de la escuela. También nosotras leyendo y buscando, y después nos van a contar ustedes también, pero digo, la incorporación de la perspectiva de género es hoy una línea de trabajo prioritaria para la educación técnica. Con Ale estuvimos leyendo, bueno, a ver cuáles son las líneas de acción que tienen, cómo está pensado. Y también es fundamental conocer algunas voces que están dentro de la modalidad. Por eso nosotros buscamos algunos testimonios, vamos a compartirles en un ratito, pero pensar también que todo esto que venimos a traerle hoy también tiene que ver con algo que está en transformación, que está pujando por modificarse, pero que también durante mucho tiempo se sostuvo de una forma diferente. Entonces, esta idea de lo cisgénero, de lo heteronormado, es algo que pasó y que quizás, ya lo veremos, sigue pasando en algunos lugares. Las historias y los relatos, y en eso Ale también tiene otro recorrido porque es profe de escuela técnica, nos ayudan a pensar y también a corrernos, a tirar algunos mitos que siguen vigente o que hemos escuchado en la educación técnica. Esto de, bueno,
Algunas orientaciones son solamente para varones, otras son para mujeres, qué laburo va a tener una mujer que estudia que termina con determinada orientación. Digo, todas estas cuestiones que tienen que ver con los roles y con los estereotipos que se han construido socialmente en base al género que socialmente construimos también, digo. En ningún ámbito, y menos en la educación, podemos seguir pensando y seguir abonando esta idea de que hay tareas para mujeres y otras para varones, pensando siempre en binario. Digo, no estamos ni siquiera trayendo acá qué hace una identidad trans. Por eso la idea es poder saltar, corrernos de algunos prejuicios, de algunas desigualdades, como algo urgente. Y esto no quizás de forma explícita, pero aún persiste en muchas escuelas, en muchos directores, en muchas familias también, al momento de elegir una escuela secundaria o una determinada orientación. Y nosotras también, cuando leíamos, aparece mucho esta idea de incorporar mujeres a la educación técnica, de sumar mujeres egresadas. Pero no se habla de diversidad, ni tampoco de la comunidad LGBT. Ahí también podemos problematizar y decir, bueno, la verdad es que es un gran avance, todavía hay algunas transformaciones que tienen que darse, pero yo pensaba también en algunas preguntas que por ahí suelen hacernos, de que por qué hablar de diversidad sexual o de comunidad LGBT y diferenciarlo del resto de los estudiantes. Si igualmente es lo mismo, digamos, estudiantes son todos. ¿Por qué es importante el abordaje de la diversidad sexual en las escuelas? Porque socialmente, digamos, históricamente, hay temáticas que han sido asociadas a lo íntimo, al ámbito de lo privado, o que como nos incomodaba abordar, pensamos que tenían que quedarse puertas adentro. Eso pasó durante mucho tiempo con la diversidad sexual, hasta que algunos cambios normativos y enfoques también de derechos humanos, revirtieron esa situación. Pensar en algunas normativas, en una normativa que es como un poco la base de la Ley de Identidad de Género, la Declaración de los Principios de Yogyakarta, que es una normativa internacional sobre orientación sexual e identidad de género. También aparece acá como un hito clave para pensar la diversidad sexual como algo que no es anormal, digo, aunque parezca loco lo que estoy diciendo, la despatologización de la homosexualidad y de la identidad de género a través de la remoción, de sacarlo a la homosexualidad y la identidad de género de listas de trastornos mentales, digo, la homosexualidad y la identidad y la disforia de género formaron parte de un manual, un tratado donde eran entendidos como problemas mentales. Y puntualmente en nuestro país, las sanciones de la ley de matrimonio igualitario, la de identidad de género, el cupo laboral trans, tienen que ver con un cambio de paradigma, con un cambio de mirada en torno a derechos universales en los que se reconoce la libertad de elección sexual y también la identidad percibida como algo inherente al ser humano. Después podemos pensar, bueno, listo, genial, ¿qué hacemos con eso en la escuela? Esos avances tienen como objetivo despatologizar, sacar la mirada de criminalización y generar un verdadero acceso a los derechos y también transitar esa escolaridad de una forma igual al resto de las personas. Y esto también siempre nos hace ruido porque decimos, bueno, ¿por qué no? Y porque durante mucho tiempo las identidades, incluso podemos pensar que ahora también las identidades trans quizás ni llegaban a la escuela o ni siquiera accedían a un trabajo. Esto lo dejo para Ale, pero porque si no le spoileo. Ya terminó Ale. Pensar en esta idea de ese recorrido igualitario, de esa ciudadanía igualitaria, de poder transitar de forma igualitaria, con todas estas normativas decimos, bueno, tenemos ley de identidad de género, tenemos ley de matrimonio igualitario, tenemos ley de prevención de las violencias, tenemos cupo laboral trans. Todavía la brecha de acceso a los mismos derechos y a las mismas posibilidades sigue existiendo. Y es uno de los índices más preocupantes
el ámbito educativo, porque la tasa de deserción, el número de estudiantes que abandonan la escuela por motivos asociados al acoso, a la no aceptación, a la discriminación, tiene que ver con tiene que ver con las identidades trans. O sea, pensando en esto de, bueno, es igualitario, la escuela es pública, es gratis, digo, pensemos en identidades trans para que lo retome Ale, pero esto nos pone un poco como nos pasa con otras normativas, más allá del cambio de paradigma normativo, de que vemos que hay un montón de cuestiones que han evolucionado, todavía tenemos que trabajar por algunas cuestiones socioculturales, modificar algunos patrones, remover algunas cosas. Educar en la diversidad sigue siendo todavía un desafío para la escuela y para la sociedad. O sea, no es algo exclusivo de la escuela. El significado o entender esto de convivir en una sociedad plural tiene que ver con hacer visible el valor de la diversidad y entender que no se trata de esto de tolerar lo diferente, sino de abrazar la multiplicidad de formas en las que las personas nos manifestamos, pensamos, actuamos, amamos, tenemos relaciones, digo, pensar en eso de alojar también y no decir, bueno, no, está todo bien, yo no tengo problema, pero cuestiones privadas no. Nuestra identidad está vinculada con el grupo social al que pertenecemos. A través de la diversidad reconocemos que el mundo que nos rodea también tiene algunas configuraciones y algunas características que son individuales, que son familiares, que son culturales, que son sociales. Y la diversidad en las instituciones educativas nos encuentra con eso singular, con la multiplicidad de historias y de trayectorias como experiencias también en los aprendizajes, y también implica poder dar lugar a aquello que es diferente a lo que siempre nos pasó, a lo cotidiano en lo escolar. Abrir las puertas para trabajar. La diversidad también permite saltar un poco algunas cuestiones y pensar de forma colectiva, institucional, las inseguridades, los temores, charlarlo, conversarlo, reconociendo que ese tema en algunos espacios todavía sigue siendo objeto de silencio, de prejuicios, de estereotipos. La escuela como institución social tiene una potencia transformadora y uno de sus fuertes desafíos es continuar alojando a las identidades múltiples con sus particularidades, con lo específico de cada uno, y por eso también, y Ale lo va a retomar, poder desarticular estos discursos de odio, este desconocimiento para poder reinventar o repensar nuevas pedagogías, otras prácticas, otro modo de vivenciar los cuerpos, los afectos. Y pensaba en un solo ejemplo y Ale, te doy el paso. A veces se me ocurre y digo, bueno, sí, genial todo esto, Jimena, la verdad que, y Ale, me encantó. Ahora, ¿cómo hago para llevar adelante todo esto? ¿Cómo hago? Y si, la otra vez pensábamos con Ale en, por ejemplo, volver a mirar las efemérides, reconociendo e incorporando acontecimientos y procesos de lucha importantes de la historia del colectivo LGBT. Hoy es 18, ayer fue el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia. Digo, para pensar un poco en, bueno, ¿cómo hago? Recupero algunas efemérides, lo converso, lo dialogo. Voy trabajando también esas cuestiones porque aparece todo el tiempo esto de, bueno, ¿qué podemos hacer en la escuela para comprometernos con ese desafío? ¿Cómo podemos evitar la discriminación? ¿Cómo hacemos para que los estudiantes, las estudiantes lesbianas, gays, bisexuales, que sufren todos los días discriminación, burla y violencia, no lo pasen en la escuela? ¿Cómo podemos revertir las situaciones? ¿Qué aporte podemos hacer desde la educación sexual integral respecto a la diversidad en los espacios del aula? ¿Estamos preparadas como docentes para acompañar a adolescencias, a infancias trans con respeto, con comprensión? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que respetar su decisión? ¿Tengo que escuchar lo que me está diciendo? ¿Tengo que escuchar a la familia? Digo, pensando en estudiantes que son menores de edad, si pensamos en esto de la mayoría de edad. Después lo podemos poner en tensión también.
¿estamos dispuestos o nos animamos a reflexionar sobre nuestras propias prácticas docentes en relación a la diversidad sexual que habita y que es parte de la institución? Y ahí aparece todas estas respuestas que tienen que ver con alojar a la diversidad. Y también pensaba, a veces parece una pavada, pero dentro de estas preguntas pensaba, ¿cómo nos vinculamos con las familias? ¿O cómo nos vinculamos con nuestros estudiantes que tienen familia? ¿Somos receptivos y respetuosos de la diversidad familiar que puede tener ese estudiante o la familia de ese estudiante? ¿Podemos generar la seguridad necesaria para que ese estudiante o la familia pueda contar esa realidad familiar sin temor o sin miedo a que sean objetados o discriminados por eso? ¿Están adaptados los espacios de los baños, de los vestuarios, de forma tal que conserven un poco la intimidad y no haya que exponer la genitalidad? Esto también es algo que en la educación técnica ha traído debates. Digo, ¿hay solamente vigitorios en el baño? ¿Se piensan actividades que promuevan el respeto por la identidad de género, por la orientación sexual y también el respeto por las manifestaciones que tienen que ver con lo afectivo y con las expresiones de género, sin desaprobar o sugerir algunos modelos correctos? Digo estas preguntas para dejarle el paso a la Ale y retomar después con algunas respuestas. Ahora leo el chat, si hay vi que había algunos mensajitos, pero no alcancé a leerlos. Dejo estas preguntas, le doy el paso a la Ale. Anoten Muy cuestiones buenas para tardes, preguntar. Jime, muy buenas tardes a todos y a todas y a todos los que están presentes. Muchas gracias por la espera. Ingresé unos minutos tarde, venía de la escuela y encima no me podía conectar. Así que agradezco la paciencia y el aguante de Jime. Bueno, primero presentarme, soy Alejandra Silvestre, profesora en Ciencias Políticas, técnica en Diseño de Indumentaria, profesora de Educación Técnica e instructora. Actualmente me desempeño como jefa de talleres de una escuela técnica y también acompañando en la coordinación pedagógica de educación sexual integral del departamento. De ahí compañera Alejandra Fritz Lozano, compañera de Gualeguaychú y también compañera de la educación técnica. Veo escuela número 315 de noviembre, también hay compañeros ahí que hemos transitado de la educación técnica y lo que siempre decimos, la gran familia de la educación técnica, que nos encontramos por un lado, nos encontramos por el otro, nos formamos juntos y vamos caminando lo que es la formación y el perfeccionamiento docente en lo que hoy estamos. Un paso más en nuestro perfeccionamiento docente, en nuestras prácticas pedagógicas, ¿sí? Para mejorar nuestros proyectos políticos institucionales, ¿no? Pensar en buenas prácticas, pensar en la ESI en las escuelas, pensar en la diversidad, en el género, las escuelas técnicas, es un desafío muy grande, ¿sí? Hasta no hace muchos años las escuelas tenían una brecha grande porque eran escuelas de educación técnica, de profesiones femeninas y profesiones masculinas. O sea, teníamos un sistema educativo que marcaba la brecha, ¿sí? El binarismo de género, ¿sí? Desde las profesiones, ¿sí? Y ahí podemos empezar a pensar que no solo, ¿sí? Es la sociedad, no solo es un sistema heteropatriarcal que nos divide, sino también un sistema de Estado que en su sistema educativo también imparte esas cuestiones y esas divisiones, ¿sí? Creo, no he armado la cuenta, pero debe ser 50 años que las escuelas técnicas dejaron de ser eh, femeninas o masculinas para ser mixta, ¿no? Pero todavía la escuela donde trabajo me dicen, en la escuela técnica de mujeres, ¿no? En la de varones, ¿no? Se siguen refiriendo e identificando cada una en los dos géneros, ¿sí? Porque es algo que queda en el uso y costumbre de la gente, en el imaginario colectivo, para identificar a esas escuelas. Me preguntan si mis alumnos varones cosen, ¿sí? O si van al taller de gastronomía,
¿sí? Asimismo, deben preguntar en las técnicas duras, ¿sí? Si las chicas hacen herrería, carpintería, o algún otro oficio que sea más de lo masculino, supuestamente. Esas ideas que todavía tenemos arraigadas como sociedad y como educadores y como sistema las estamos desmitificando ya. Hemos abierto a las escuelas mixtas, hemos incorporado a las mujeres a las técnicas duras y a los varones a las técnicas blandas, ¿sí? También miren ahí la identificación, técnicas duras a lo masculino y técnicas blandas a lo femenino. Hay ahí una connotación como es lo más fácil, lo más leve, lo más liviano y lo otro es más pesado, ¿sí? Entonces, pensar y repensar todo el tiempo lo que estamos diciendo, manifestando, aportando, es un desafío como docentes, donde venimos con un bagaje cultural, donde estamos construidos de una determinada forma, porque no es que yo leía hoy y me daba un poco de apuro y pudor, porque decían las especialistas Jimena Santa Cruz y Alejandra Silvestre. Bueno, gracias por pero me daba como apuro y calor, pero bueno, estamos reconstruyéndonos, estamos formándonos, estamos estudiando y sacándonos toda una estructura que también yo siempre soy un ejemplo claro, una frase clara que dice Camila Sosa Villada, una sociedad que enseñó a odiar a las travestis y es a nosotras mismas también, cuando nos iban educando de chiquitas, a odiar a la diversidad y fuimos nosotras parte de la diversidad y fuimos las que nos tuvimos que deconstruir a golpes, ¿no? Pero también comprenderlo desde ahí, comprender que nuestros compañeros y compañeras y compañeras también están pasando un proceso. Yo siempre digo, bueno, a veces dar un pasito es un montón, si bien pretendemos que caminemos kilómetros y avancemos mucho más, pero dar un paso en lo que son las escuelas técnicas, en la apertura de la educación sexual integral, la apertura de los talleres de lo que es la transversalidad de los ejes, ¿sí? Derechos humanos, educación sexual integral, cómo pensamos, nosotros educamos en base a perfiles profesionales que vamos a formar. A diferencia de las escuelas orientadas, nosotras no solo formamos para la vida y para una formación propedéutica, para estudios superiores, sino también que formamos profesionales que van a salir al mercado y deben tener determinadas capacidades y competencias que se van desarrollando a lo largo de su trayecto. Bueno, además de las técnicas específicas, también desarrollamos capacidades humanas de formación ciudadana del campo tecnológico específico, ¿sí? Y esas nos hacen que formemos un egresado íntegro. Bueno, ¿cómo lo pensamos a eso desde la ESI? ¿Cómo lo pensamos puntualmente desde el género? ¿Pensamos una egresada en electromecánica? ¿Cómo se va a insertar en el mercado laboral? ¿Cómo va a organizar su trayecto educativo? ¿Cómo va a hacer sus prácticas profesionalizantes? ¿Sí? Pensamos en las maestras mayores de obra, ¿sí? Pensamos en los técnicos en la industria del vestir, dónde se van a insertar y bueno, todo eso tiene que estar pensado y planificado y proyectado. Para eso siempre insistimos desde las distintas, ahí meto un poco de cuchara de todos lados, ¿no? Desde las coordinaciones, los proyectos de educación sexual integral institucionales que no solo acompañan nuestro proyecto pedagógico institucional, sino que también le van dando un sentido con todo esto que la gente o algunos docentes nos llaman lo nuevo. Bueno, si esto nuevo va acompañado con el proyecto ese, te va acompañando, te va guiando, te va diciendo lo que tenés que hacer. Todo, yo siempre digo, lo que es planificado sale mucho mejor y a veces nos sale mal. A veces planificamos una clase donde dijimos, bueno, vamos a enseñar no sé, normas de seguridad e higiene en un taller, y claro, las escuelas o los talleres donde van a ir, el lugar laboral, el entorno formativo donde se va a insertar esa egresada, no tiene pensado un baño, tiene migitorio, no tiene
lavatorio, ¿sí? Tenemos escuelas donde recién se están incorporando los baños de mujeres, donde han quedado, todavía no han sido remodeladas y quedaron las viejas escuelas técnicas donde había un baño para todas las chicas de la escuela y después sí los otros baños para varones, porque no eran pensadas en sí mismo para varones y mujeres. Y con esta conciencia que todavía tenemos de que los baños tienen género, el inodoro tiene género, todavía seguimos separando binariamente lo que es los hombres a unos varones, los hombres o varones a un baño y las mujeres y las niñas a otro baño, ¿no? Bueno, ¿cómo pensamos hoy desde la diversidad? Y retomo lo que dijo Jime, educar a la diversidad. Y educar a la diversidad siempre pensamos, o se piensa generalmente que es únicamente educar sobre temas de diversidad sexual, identidad de género. Y es mucho más que eso. Hoy día estábamos hablando del cuidado de la higiene en una escuela X. Digo, bueno, contextualizamos la higiene. ¿Sabemos dónde viven nuestros alumnos o el gran porcentaje? ¿Sabemos si tiene un baño dentro de la casa? ¿Sabemos si tiene un grifo donde pueda abrir la llave y salir agua caliente? ¿Si tiene que calentar el agua en una olla? Bueno, eso también es educar en la diversidad. Enseñar, por ejemplo, estamos con el tema de la de cuidar el cuerpo y la salud, ¿no? Cómo pensar esa higiene en un contexto adecuado. Porque se vuelve a decir al chico que vive en una casilla de chapa y ni siquiera tiene baño adentro, que se bañe todos los días, pero quizás si le decís, bueno, con unos baños de agua caliente, de alguna determinada forma, con un poquito de jabón, se puede higienizar su cuerpo para no pasar frío y enfermarse también mojándose, que puede lavar sus medias, que puede lavar su ropa interior, el fin de semana debe lavar sus zapatillas, ¿sí? Vas enseñando el contexto. Entonces, educar en la diversidad es mucho más que la diversidad sexual. Cuando pensamos en la diversidad de los cuerpos, pensamos, ¿sí? Me tocó cursar en una escuela donde había pupitres como los del Chavo del Ocho, que yo de peso 73 kilos me quedaban incómodos. No quiero pensar otra persona o no la corporalidad, ¿sí? Pensamos en eso. Sí, entonces educar en diversidad, se viene encuentra puntualmente diversidad sexual, identidad de género, ¿no? Pero es mucho más que eso, ¿sí? No nos quedemos con diversidad sexual como es las orientaciones sexuales y empezar a pensar, cuando hablamos en educar, educar en igualdad, pero también educar en equidad. No todos nuestros estudiantes necesitan lo mismo, ¿sí? Hay estudiantes que hay una imagen, es muy gráfica de la equidad, que es tres chicos con tres alturas distintas parados atrás de un muro. El más bajito no ve y los otros dos más o menos ven. Y después le ponen un banquito al más bajito y todos lograron ver. Bueno, es eso, es aquí donde ponemos el banquito. ¿Qué necesidades tienen nuestros estudiantes? Cuando pensamos, dijo Jimé, en la diversidad y en el ingreso y permanencia de nuestros estudiantes, con distintas orientaciones sexuales o personas trans. ¿Cómo pensamos ese ingreso y esa permanencia? ¿Sí entre y ocupe la vacante? ¿Cómo hablamos con el colectivo docente para referirse, para respetar la identidad de género, si tiene o no tiene el DNI? Porque muchas veces pasa que tienen el DNI, igualmente hacen referencia a un nombre masculino o a un nombre femenino o a un pronombre, ¿no? Y bueno, ¿cómo trabajamos eso en nuestras escuelas? Es un aprendizaje que debemos darlo y es una garantía de derecho que tenemos que hacer. Más allá del aprendizaje de los adultos y demás, que podemos comprender que todavía se están formando, pero sí o sí tenemos que garantizar el derecho y el acceso a las personas a la educación técnica como elección también, como elección y valorización de nuestras escuelas técnicas, que no solo, como dije anteriormente,
formar ciudadanos y para estudios superiores, sino que forman profesionales. Y lo que necesitamos en la diversidad y sobre todo las personas trans, que nos cuesta tanto encontrar empleo, ¿sí? Es formarnos para un mercado laboral que nos acepte y nos incorpore en él. Pero mientras tanto, las formaciones profesionales que tienen las escuelas técnicas, las tecnicaturas, nos ayudarían muchísimo que pibas de 18, 19 años trans salgan egresadas en técnico en gastronomía, en maestro mayor de obra, ya salgan con un título base y puedan insertarse en el mercado laboral distinto. Lo que nos está pasando es que todavía las escuelas, las instituciones han sido y siguen siendo muy expulsoras, con acciones conscientes, inconscientes, o visibles o invisibles, a veces siguen siendo excluyentes. Algo que dijo Jimena es bueno, esto de mencionar, bueno, cómo se incorporan las diversidades a la escuela, pero también a veces decimos entraron y las invisibilizamos totalmente, ¿sí? Están y no hablamos más del tema. No hablamos más que tenemos una parejita de mujeres, que tenemos una parejita de varones en la escuela, que tenemos una chica trans, ¿sí? Que tenemos un pibe que nos vino a manifestar que fue brutalmente agredido verbalmente por ser gay en la escuela. Bueno, lo tratamos de resolverlo, firmamos un acta, las famosas actas que hacemos a diario en las escuelas, y ahí quedó. ¿Cómo trabajamos pedagógicamente todo esto en el aula posterior al acto? Sí, yo soy consciente. Pasa un hecho, citamos a las partes, firmamos el acta, pero ¿cómo trabajamos posteriormente para que eso se comprenda que no debe pasar? Se comprenda que tenemos que respetar la diversidad. A mí me gustan los ejes de la ESI, para los que somos técnicos y entendemos la parte de los verbos en nuestras planificaciones, ¿no? Los ejes de la S han escritos en verbos. Respetar la diversidad, cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, reconocer la perspectiva de género. Ay, y me falta uno por dejarlo de memoria. ¿Me ayudan? ¿Cuál me falta? Oh, bueno, me falta uno. Ejercer nuestros derechos. Ejercer nuestros derechos, gracias mi compañero. Me ganaste, Ale. Ejercer nuestros derechos no solo es saber qué derechos tengo, sino cómo los ejerzo, ¿sí? En la educación técnica siempre decimos, no solo es saber cómo se traza un molde, en mi caso, sino saber hacerlo, trazar molde base, ¿sí? Bueno, ejercer el derecho. ¿Por qué lo ejerzo? Porque sé cuáles son cada uno de mis derechos y cómo lo puedo ejercer. ¿Se entiende? Entonces, es importantísimo comprender la ESI desde los verbos, no solamente desde lo abstracto del derecho o de, bueno, una persona trans es una persona que se identifica, no solamente de los conceptos, sino qué es la diversidad, cómo convivimos en sociedad, cómo respetamos la misma. Yo puedo no coincidir en un montón de cosas con mi compañera Jime, pero la respeto, ¿no? Respeto la pluralidad de ideas, y eso también hace la formación ciudadana, la formación democrática, convivimos en democracia, somos mayorías y minorías, ¿sí? A la hora de las decisiones, y tenemos que aceptar esas decisiones que se toman en mayoría. Bueno, pensar la diversidad de la escuela es pensar mucho más que solo dejar entrar, sino también la permanencia, el ingreso, la permanencia de las mismas y el egreso, que siempre tenemos como norte en las escuelas, ¿no? Y sobre todo las escuelas técnicas. ¿Qué profesionales queremos formar? ¿Sí? ¿A dónde van a ir? Y no podemos pensar en una heteronorma, es la que tenemos siempre acá en la mente, como un sellito acá. Lo primero que se me viene cuando digo, ay Jimena, ¿tenés hijos, Jimé? Vos estás casada, 35 me dijiste que tenías. Bueno, todas ese imaginario colectivo se viene a nuestras cabezas innatamente, ¿sí? Y no está mal que se nos venga en un primer momento, sino está bueno interpelarse y empezar a pensar que Jimena quizás no es heterosexual, quizás no tiene hijos, ¿sí?
Entonces pensar, o si es lesbiana, no tiene hijos seguro. ¿Por qué no puede tener hijos si es lesbiana? ¿Sí? Es todas esas connotaciones que vienen innatamente a nuestra cabeza son por un sistema patriarcal nos ha educado, ¿sí? Y ha hecho de nosotros que pensemos innatamente determinadas cosas. Ahora, lo que estamos haciendo ahora en este momento y en momentos previos seguramente cada uno de ustedes y posteriormente es interpelarnos todo esto que tenemos educado y arraigado para formarnos como docentes y para mejorar nuestras prácticas aulas pedagógicas, ¿no? Bien mencionó Jime, habló del biologicismo, habló de lo biomédico, y es normal, sí, yo siempre digo, es normal, o no me gusta la palabra normal para mencionarlo, no mencionar, pero es como un final lógico que las pibas trans mueran entre 35 y 40 años. ¿Por qué? Si nos remitimos a la historia y entendemos que fuimos víctimas de la dictadura, que hay muchas compañeras desaparecidas, que hubo muchas perseguidas posteriormente en democracia, ¿sí? Que la Organización Mundial de la Salud hace poquitos años, no quiero decir los años porque tengo miedo a confundirme, sacó del manual de enfermedades psiquiátricas la transexualidad, ¿sí? Y la homosexualidad también, ¿sí? Que hasta no muchos años, casi 20 años atrás, en nuestro país había delitos controversiales y ibas preso por tener ropa contraria al sexo, ¿sí? Que todavía el 90% de la población travesti trans está en situación de prostitución, que todavía la gran mayoría no accede y no culmina en estudios secundarios. Entonces es un final lógico o un final ya escrito que todas esas personas que no podemos acceder a los mismos derechos, al mismo piso de derechos, no tenemos el acceso a la salud, no tenemos el acceso a la educación, fuimos criminalizadas, fuimos patologizadas. Es obvio que no vamos a acceder a todos los derechos y eso nos va quitando años de vida, ¿sí? Entonces, pensar que la escuela es nuestra última esperanza para cambiar este sistema, para que las compañeras trans en especial y también los compañeros de la diversidad que también sufren muchas violencias en los ámbitos escolares y posteriormente en los laborales, puedan tener trayectorias educativas que los empoderen en sus derechos y salgan a la vida, ¿sí? Muy pocas personas hemos logrado torcer el destino de la calle, de la exclusión en la escuela, de la exclusión en la familia. Y eso nos ha hecho concretar otros proyectos de vida. Nosotros decimos las pocas que tenemos estudios superiores y que tenemos empleos formales, decimos, somos el ejemplo de que si las instituciones cambian nuestras vidas. Mi institución familiar, mi familia no fue la misma que la mayoría de mis compañeras. Las instituciones que transité fueron bastante violentas, pero pude resistirlas porque tenía una familia y una contención, ¿sí? El estudio me hizo concretar un empleo y hoy tener obra social, hoy tener acceso a la salud, hoy tener aporte jubilatorio, hoy no estar parada a la madrugada en una esquina, expuesta a cualquier tipo de infecciones de transmisión sexual y de violencia, ¿sí? Cada chica que está en una esquina está expuesta a múltiples violencias que una chica que está sentada 8 horas en una oficina no las tiene, ¿sí? Entonces, interpelar cuáles son nuestras acciones como docentes para que eso no suceda más, ¿sí? Para que más niños, niñas y adolescentes tengamos en nuestras escuelas y sean infancias y adolescencias felices con todo lo que le puede pasar a cualquier persona, porque siempre tenemos, y ahí le escuchaba a Jimé, tenemos como ese binarismo, o somos totalmente excluyentes, o reaceptamos todo porque tenemos una alumna trans, y no,
no sé si es tan así, y no hablo más del tema y lo invisibilizo. No, también de hablar del tema y de ver cómo incorporamos, permanece y egresa a nuestros estudiantes de mi escuela, de nuestra escuela, yo digo mi escuela, no sé por qué. Bueno, entonces esa lucha histórica que hemos dado para revertir todo esto, ¿sí? Desde Stonewall hasta aquí, ¿sí? Desde la revuelta de Stonewall en Estados Unidos, ¿sí? Desde el hartazgo de las personas gays y lesbianas que habitaban esa territorialidad, ¿sí? Desde las travestis que hacían las paradas en los 90 acá en Argentina, en Buenos Aires, en la comisaría 25, para que se la dejen de llevar detenida de los pelos al calabozo, ¿sí? Desde las marchas del orgullo, desde la lucha, como dijo Jimena, por la ley de educación sexual integral, desde las luchas que damos cada uno y cada una en nuestras escuelas, en nuestros territorios, ¿sí? Para la implementación de la educación sexual integral, para que ninguno de nuestros estudiantes deje, todos tenemos ahí, sabemos todos nuestros alumnos cuáles son, los profesores de taller, tenemos muchas horas cátedra con grupos donde los conocemos a todos y ahí sabemos quiénes son, dónde viven, quiénes son sus papás, tienen familias, no tienen familia, viven en hogares y la familia es el hogar. Ahí hablamos también de diversidad. ¿Quiénes son las familias? ¿Solamente son papá y mamá? Hay mamá y mamá, hay papá y papá, hay una institución, es la familia, o está institucionalizado el menor. Bueno, eso es educar en diversidad. Por eso hace varios años logramos sacar el festejo del Día de la Madre y del Día del Padre por el Día de la Familia, ¿sí? Y eso es re importante, reconocer que familia es con quien ellos viven y conviven. A veces es un abuelo, una abuela, es un tío, es una tía, es una hermana, ¿sí? Lo que les haya quedado y lo que vivan. Para ir cerrando y abrir el otro espacio, preguntarnos siempre, así como en la educación técnica tenemos un norte que es el perfil profesional al cual apuntamos, ¿sí? También interpelarnos nosotros cuál es nuestro rol como docentes, ¿no? Y cuál es nuestro fin, ¿por qué vine a ser docente? ¿Fue casual? Bueno, hace 15 años que llevo casualmente siendo docente, pero ¿qué quiero lograr con eso? ¿Qué fui dejando? ¿Cuáles son mis debilidades y también cuáles son mis fortalezas? Hemos transitado mucho y mejorado mucho. Nos falta aún más siempre para dejar una sociedad más justa, igualitaria y para hacer instituciones que reciban con buenas prácticas, como decía Jime, pero no con prácticas negativas y expulsivas, sino con prácticas totalmente positivas. Y siempre digo y recalco cuando andamos en recorridas de escuelas o cuando charlamos con distintos docentes, comprender lo que pasa con nuestros alumnos, conocer lo que pasa con nuestros alumnos, tratar de entender y ver qué estrategias usamos, no significa acreditar saberes que el alumno no tiene. Porque siempre hay como esa duda, bueno, pero porque le pasa a lo cual cosa, porque vive en una institución, lo tengo que aprobar, porque tenga, por ejemplo, alguna dificultad en el aprendizaje, tengo armado un PPI, tengo un diagnóstico, no tengo que ponerlas ahí. Tengo que modificar, si hablamos de PPI, si hablamos de distintas situaciones que hacen a modificar nuestra, ¿cómo es que se llama? Nuestras estrategias, no tengo que ponerlos ahí, pero tengo que modificar todas nuestras estrategias para que el alumno acceda al conocimiento, ¿sí? Eso es educar en la diversidad, lograr que el alumno acceda al conocimiento de alguna forma, ¿sí? Porque muchas veces, como no te vas al PPI, le pongo 6 y que nadie me moleste. Muchas veces pasa. Así ya pongo 6, 7 o 9, pero que nadie me venga a preguntar cómo hice con tal alumno y ahí es Jime que podrá hablar más porque es especialista en todo lo que es educación integral, ¿sí? Pero bueno, entender educar para la diversidad es mucho más que
educar en una heteronorma, ¿sí? Tenemos que romper con esa heteronorma, tenemos que romper con esos modelos hegemónicos que nos desdibujan lo que tenemos y lo que somos. Nosotros no somos un modelo hegemónico, ninguno, ¿sí? Y hemos aprendido un oficio, hemos desarrollado capacidades, estamos en las aulas, estamos educando y necesitamos que formar a esos futuros egresados. Para ir cerrando, dejar una pregunta. Cada vez que estemos en nuestra escuela y nos encontremos con distintas situaciones que, bueno, ¿cómo incorporamos a una mujer a determinado taller? ¿Cómo va a manejar el torno? ¿Cómo va a manejar tal cosa? ¿Cómo incorporo un varón y le hago traje moldería? ¿Cómo incorporo un varón y le hago de tejido, el taller de tejido en quinto año, ¿no? Bueno, pensar cómo incorporamos y por qué incorporamos. Por qué incorporamos, porque es un derecho de nuestros estudiantes a acceder al conocimiento y son ellos los que eligen. En este momento les quería contar una experiencia para finalizar y como ejemplo, tengo un estudiante celíaco con un grado muy alto de celiaquía, ¿sí? Ya tuvimos una, pero eligió técnico en administración de empresas como orientación. El alumno no tiene técnico en administración de empresas, tiene su tecnicatura en gastronomía, quiere ser un profesional de la gastronomía y especialista, ¿sí?, en lo que es su patología, que es la celiaquía, que es cómo cocinar sentada, cuáles son los alimentos y demás. Bueno, en ese proceso estamos, que no fue fácil, ¿sí? Porque tenés un montón de cosas. La familia pasaba por una góndola donde había harina, y el chico se brotaba. Nuestras escuelas, nuestros talleres generalmente tienen mucha harina. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a incorporarlo? De a poco, hoy día, por suerte, el estudiante está ingresando todas sus clases de taller y está cocinando en el aula taller con todos sus compañeros y está en el cuarto año de la tecnicatura en gastronomía, ¿sí? Hubo que modificar las recetas, hubo que incorporar todo lo que es celiaquía, ¿sí? Él vaya adaptando y sus compañeros también, todas las recetas, bueno, ver cuál es la opción tradicional, pero también podemos hacer una opción sin TAC, bueno, cuál es, y van armando las recetas y él va cocinando. Bueno, eso es educar para la diversidad, ¿sí? Bueno, con esto, Jime, seguimos con la otra parte. Bueno, Ale, gracias. Primero preguntarle si hay alguien que quiera compartir con nosotros alguna pregunta, algún intercambio, si está todo bien. Los veo a todos ahí, pero no sé qué tal. Buenas tardes, Lautaro. Conozco a Alejandra, hemos tenido, porque estamos acá en la técnica, soy de la técnica número 4 de La Roque. Recién me incorporé hace unos meses a la técnica y me deja tranquilo que no soy el único que tiene muchas cuestiones de construirnos, empezar a cuestiones. Yo vengo al revés, yo fui a un instituto que eran 45, éramos 6 varones y 39 mujeres, o sea, al revés de estas situaciones que ahora se debe propagar por todas las técnicas duras, como dijo bien la compañera Alejandra, sí. Y la verdad, o sea, me deja más tranquilo y también empezar a educar a muchos chicos, y es difícil, pero primero me parece que tenemos que cambiar nosotros y educarnos un poquito más nosotros para que después poder transmitir a las nuevas generaciones todo el tema de diversidad. Y me gusta mucho que no sea únicamente diversidad sexual, sino que en todo, como el caso que contaste de la celiaquía, como un montón de otras enfermedades que están tapadas y que dan vergüenza a veces, enfermedades crónicas o no, que muchas veces tienen vergüenza de decir que tienen esas enfermedades, y todo tenemos que saber para saber cómo tratarlas y cómo actuar. Pero me gustó mucho, estuve en el primer encuentro, me gustó mucho y espero seguir con cosas. No prendí la cámara porque tengo poca conexión a internet, así que, pero bueno. Veo varias caras conocidas, así que
Bueno, gracias, Lautaro. Sí, está bueno pensar también en cómo se van dando las resistencias a la hora de pensar en esto de la diversidad. Digo, quizás hay más resistencia para trabajar con la diversidad sexual y la diversidad de género y no con alguna enfermedad, digo, o también en los contextos en los que están las escuelas, las familias, los lugares. Digo, hay muchas situaciones y también tiene que ver con lo contextual. Por eso... cuando pensamos o cuando por ahí proyectamos algunas acciones, tiene que ver específicamente también con el contexto en el que está la escuela, cuál es el lugar en donde está inserta, cuál es la población que asiste, digo, porque si vemos las estadísticas en general, y un poco con eso tiene que ver lo que íbamos a compartir, lo comparto rápido, a ver si puedo mientras les hablo. Con Ale habíamos estado intentando buscar algunas... ¿Lo ven ahí? Me avisan cualquier cosa. Sí, Jime, se Bueno. ve. Ale me había comentado que había participado de un encuentro en Buenos Aires, si mal no recuerdo, en donde se había hablado un poco de esto de la transformación de la escuela técnica y aparecía esta modificación que se había hecho en los últimos años o esta transformación que había tenido la escuela técnica con la inclusión de mujeres. ¿Han visto este trabajo de estadístico? ¿Los profes? ¿No, nunca? Bueno, eso está bueno. Nosotros lo encontramos googleando con Ale. O sea, En el 2019 hubo una capacitación del INEP de la parte de género del claro, INEP. del programa bueno, de equidad de nosotros género, plan- sí, de la formación, o Sí, sea, de lo que tiene que ver con equidad de género. No sé si es un programa o un área, pero googleando encontramos esto con Ale y también nos sirvió para pensar un poco en esas transformaciones. Ale me dijo, yo participé de esa instancia que tiene también una diferenciación por provincias, digo. Primero está este mapeo un poco más nacional y después está por provincias, digo, para pensar cuántas escuelas secundarias hay, de esas escuelas secundarias, cuántas son técnicas y qué porcentaje de varones y de mujeres hay en las técnicas y quiénes son las que egresan. Si vemos en el promedio de Argentina, hay más mujeres egresadas que varones egresados, para pensar y poner un ejemplo. Después podemos ver de qué son egresadas, cuál es el campo en el que se insertan, si el porcentaje de egresadas es mayor el femenino si pensamos en lo nacional. Después hay muchas cuestiones que tienen que ver con las provincias y con las características específicas de cada provincia. En Entre Ríos hay 541 escuelas secundarias. Esto es de 2019, Ale, ¿no? Sí. 2019, Jime. Y 85 secundarias técnicas. Hay un mayor número de varones egresados, pero la diferencia igual es muy poca. 80,8 de varones egresados, me estoy acercando a la compu porque no veo bien, y 77,4 de mujeres egresadas. Ahí aparecen también, que se ve un poco más pequeño, después vamos a compartir el material, bueno, quienes egresan de una orientación agropecuaria, mecánica, para pensar un poco también en esto que veníamos diciendo, bueno, ¿cuáles son por ahí las orientaciones históricamente legitimadas por las familias para las mujeres y para los varones, y cuáles también tienen que ver con los nuevos, los cambios que se han dado en relación a esos estereotipos y también cómo hemos ido evolucionando en algunas cuestiones. También hay algunos análisis de este trabajo que tienen que ver con quiénes sostienen la escolaridad, o cuántas personas ingresan y cuántas abandonan, qué pasa con las estudiantes que tienen quizás hijos, hijas, y tienen que además ir a un taller a contraturno, digo, también para pensar cómo las tareas de cuidado y las cuestiones vinculadas a lo que históricamente se ha asignado a mujeres y feminidades también juega un papel importante a la hora de pensar esto, que acá parece como estadístico duro, pero que en realidad tiene todo un análisis. Habíamos recuperado con Ale también algunos testimonios que tienen que ver con personas que fueron yo les dije hoy, bueno, está bueno ver también quienes estuvieron en las escuelas técnicas hace mucho tiempo, qué situaciones vivieron. Este material que yo les comento tiene también todo un análisis con un trabajo de más quali, que incorpora testimonios de personas y demás. Pero bueno, para dejar un ratito más para charlar, les muestro algunas noticias que también estuvimos chusmeando con la Ale. Si ponemos
escuela técnicas y género, mujeres y género, digo, aparecen un montón de noticias que a mí me impactaron y se lo comentaba a Ale, que tiene que ver con esto de cómo logró una escuela técnica bonaerense tener tantas estudiantes mujeres como varones, como que si fuera una receta ahí de cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo. Aparecen un montón de noticias vinculadas a esto. Siempre pensando en esto binario, digo, ¿qué hacen las mujeres después que egresan de las escuelas? ¿Qué pasa si una mujer, pero digo, hay muchas noticias de este tipo, recortamos alguna con Ale, pero ¿qué hace una mujer que egresa de una escuela técnica como maestra mayor de obra? ¿Cuál es su campo laboral? O sea, aparecen muchas especies de recetas ahí y análisis de muchas cuestiones. Esta es más vieja y dice, más mujeres eligen estudiar en las escuelas técnicas, pero todavía son solo 1/3 de la matrícula. También tiene que ver con las provincias, digo, con las realidades que tienen que ver con lo más específico de las provincias. Casi 4 de cada 10 estudiantes a las escuelas técnicas son mujeres, y esto aparece como una noticia, digo, como algo importante para, como si hay que publicarlo, hay que darle titular, porque bueno, quizás también tiene que ver con esta transformación de la que veníamos hablando. Mujeres en escuelas técnicas representan apenas 1/3 de los alumnos, pero son las que más llegan a la universidad. También hacía las noticias y un poco el desarrollo de este trabajo estadístico, hacía mucho hincapié en la formación que tenían las escuelas técnicas para el ingreso a la universidad. Y decía que la mayoría de las personas que elegían una escuela técnica también pensaban en una determinada orientación a la hora de un estudio superior, que se podía concretar o no, pero digo, la base de formación, sobre todo en algunas orientaciones. Y digo todo esto de lecturas, porque Ale es la que tiene la posta de que está en la escuela técnica. Yo en la escuela técnica no he estado. Tampoco sé si la posta, Jimena. Bueno, Conozco pero algo. estás ahí más en relación, digo, estás compartiendo con futuros egresados de escuela técnica. Y una más, mujeres en la escuela técnica, ¿cómo suman a las adolescentes las provincias con más alumnas en colegios de esta modalidad? Había algunas escuelas de Buenos Aires que también tienen algunas publicaciones en conjunto con el INET que muestran cómo han ido llevando a cabo algunas políticas específicas para sostener las trayectorias de mujeres en la escuela, sobre todo en algunas orientaciones. Esta electromecánica, hay algunas de esas que ustedes se refieren como orientaciones de las duras, y muestran algunos recorridos que han implementado para sostener las trayectorias. En nuestra provincia podemos ver, si miramos que esto es de 2019, digo, ya pasaron algunos años, pero si lo tensionamos con otras provincias también hay que pensar un poco en que hay cosas que han ido evolucionando y que han ido cambiando, pero hay otras que podríamos analizar y mirar más en detalle si nos ponemos un poco más, agudizamos un poco más el ojo. Bueno, dejo de compartir, nos queda un ratito. A ver qué tal. Le vamos a compartir el material yo se los voy a enviar, quizás ya lo tienen algunas, pero lo vamos a compartir junto con otros materiales que estuvimos seleccionando con Ale para que tengan a disposición y para que continúen con las lecturas y bueno, y algunos enlaces más también, de algunos videos para poder trabajar con los estudiantes, las estudiantes, así que quedamos a disposición para eso también. En el chat hay mensajes, a ver. Bueno, me tengo que retirar. Me habían pedido que lo ponga en modo presentación. Bueno, ya pasó. Y no lo habían visto a este trabajo. Así que, bueno, lo vamos a compartir. Ale, no sé si vos querés agregar algo más. ¿Alguien tiene algo más para sumar? No, de mi parte agradecerles la atención, la presencia, un día laboral. Venimos de semanas de jornadas institucionales y muchas horas de escuchar y además trabajando así, agradecerles y dispuesta y disponible para lo que necesiten, preguntas y demás. Agradecer también a Mario y, no me acuerdo el nombre de la compañera, pido disculpas también por la invitación, por estar en permanente ayuda y guía. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos. Bueno, soy Julia Ale. La verdad que mientras alguien se anima, me gustaría escuchar de los participantes mientras van completando el formulario de asistencia, que nos puedan hacer alguna devolución, que nos puedan sugerir algunos temas, algunas líneas de acción por las cuales tenemos que seguir transitando, caminando, construyendo juntos, porque desde la dirección realmente es nuestra intención poder seguir fortaleciendo estos aspectos, pero sobre todo desde el lugar de la diversidad en términos generales. Por eso me parece fabuloso que haya podido salir en este momento, y cuando hablamos de diversidad no hablamos solamente de diversidad de género, sino que hablamos de la diversidad en un sentido amplio, nos reconocemos como personas, nos reconocemos como sujetos de derechos, y también me imagino que como docentes transitamos muchísimos desafíos en términos de diversidad, así que me gustaría que podamos aportar un poquito más algún tipo de opinión de quienes estuvieron escuchando y participando, para que en esa línea podamos seguir planificando algunas estrategias de acción para llegar a territorio y seguir con este tipo de instancias, si efectivamente les sirve, qué cuestiones sugieren. También les fui compartiendo en el chat que los conversatorios fueron difundidos a través de direcciones departamentales, tenía que llevar a las escuelas a través de las supervisiones de nivel para respetar la vía jerárquica, pero posteriormente también se envió desde la dirección a cada una de las escuelas por correo electrónico la invitación, y luego difundimos la propuesta a través de un flyer. Pero bueno, así todo, muchas veces no nos llega la información, así que les pido que ustedes puedan ser multiplicadores de la propuesta. Tenemos el próximo encuentro el 24 y el último el 31 de mayo, y esperamos contar con la presencia de cada uno de ustedes y con quienes se quieran sumar. Así que los dejo ahí para que puedan compartir con nosotros algo de lo que les quedó del encuentro. Agustina, habilita el... Hola, buenas tardes. Yo soy Agustina Rolón, soy coordinadora de ESI en una escuela del departamento de Uruguay, en una localidad muy pequeña que se llama San Justo. Es una escuela chiquita, y bueno, por ahí en esto de que invita a Julia a hacer una devolución, me sumé un poquito tarde por cuestiones de horario y de trabajo, pero por lo que pude estar escuchando, lo que por ahí comparto y me llenó de mucha satisfacción fue que hablaron de la importancia de retomar efemérides para introducir a la ESI dentro de las escuelas. Y bueno, hice el proyecto institucional de ESI a través de las efemérides. Planteé un recorrido hasta diciembre, y bueno, y esta semana que fue la jornada institucional, aproveché y los invité a los docentes para que a ver si se quieren sumar a hacer carteleras de ESI, o sea, como que y la misma modalidad que se hace para las efemérides, de usarla para la efeméride de ESI, y bueno, por ahí la intención mía era que más allá de la cartelera, o sea, según si se nos dé el espacio o no desde el equipo de conducción para eso, ojalá lo pueda concretar, por ahí mi intención también era que siempre ellos salgan a replicarlo entre los mismos estudiantes. Y bueno, y después, como para compartir también en esto que hablaban de cómo por ahí se generan condiciones de esto de búsqueda de igualdad. Y bueno, yo que trabajo en una escuela técnica y como ex alumna de escuela técnica, porque también soy técnica electromecánica, como que en lo cotidiano busco situaciones como, por ejemplo, el otro día que una alumna intentaba levantar una escalera y me dice, no puedo, no tengo fuerza. Y enseguida le dije, no, sí tenés fuerza, mira, yo te enseño, le digo, tenés que saber cómo usar tu cuerpo. Como mejorar la postura y estas cosas como que más por ahí desde lo simple, buscar la forma ¿cómo decirlo? Como de ayudarlas en la autoestima también, porque como decía, estoy en una población chica donde hay un respeto,
como todo un aura hacia alrededor de lo que es ser hombre, digamos, que solo el criterio de autoridad, de respeto, todo solo lo merece el hombre, como que viene de generaciones así, gente de trabajar en el campo y de otro tipo de acceso a la información también, de hecho. Entonces, trabajo desde ahí, desde la igualdad de condiciones para las dos, digamos. Pero bueno, también en la jornada salió de que hubo docentes que manifestaron y pidieron que por favor a los profes tomen una postura menos amiga con los varones, los profes de talleres, porque si no quedamos como las profes, las malas, las brujas que son las únicas que los retan y que se ponen la gorra, como dicen ellos. Y entonces, bueno, por ahí también planteamos esto de un poco más de solidaridad de parte de los profes de talleres para con sus compañeras mujeres, en esto de marcar el límite y de entender que no son amigos, son alumnos, porque se generan como munditos de micromachismos y se replica entre docentes y alumnos y no está bueno lo que se genera porque un poco nos desautoriza y nos desacredita, sumado a ya el contexto en el que está la escuela, digamos, no podemos seguir fomentándolo. Así que bueno, por ahí ha sido ese mi trabajo en esta semana en la escuela técnica. Bueno, ese es mi aporte y nada, sí, estoy interesada en replicarlo, obviamente, así que bueno, Julia, ahora que ya dio logs para que lo pasemos a la data, lo replicaré en mi escuela. Bueno, muchas gracias, chicas. Un placer escuchar. Gracias. Gracias, Agustina. Bueno, Débora o Carolina, no sé quién fue primera, pero las escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Débora Alberti. Yo estoy acá en representación de una escuela agrotécnica. Acá la cuestión que se presenta es que los chicos que van a la escuela tienen familias o viven en el campo. Entonces tienen muy arraigado lo tradicional. Y hablar de cuestiones de género o brindarles talleres sobre estas cuestiones, muchas veces a la familia no le gusta, porque la familia no lo entiende y cree que uno le está imponiendo estas cosas a los chicos, ¿no? Yo doy lengua y literatura y bueno, desde mi cátedra trabajamos a través de obras literarias, los estereotipos, ¿no? Los chicos, por ejemplo, asumen roles diferentes, las chicas asumen papeles de hombre, los hombres de mujer y se van animando, pero esto es lo que más cuesta trabajar en esta escuela, porque justamente por la familia más que nada, porque los chicos tienen muchos conocimientos, pero por ahí les pesa esta tradición o esta costumbre que ya la traen, ¿no? Ya la arrastran desde su casa. Bueno, ese sería mi aporte. Este año en la escuela, como novedad, tenemos más mujeres que varones en la escuela agrotécnica, ¿no? Por ahí está bueno, antes de darte el paso, Carolina, empezar también en trabajar con la familia, digo, más allá de que sea una secundaria y que sea una escuela técnica, poder pensar en algún tipo de encuentro con las familias, porque también estas cuestiones que por ahí nos comentabas tienen que ver con fantasmas que también a veces habitan en lo familiar y habitan en algunas localidades, digo, no es por la ruralidad, digo, también pasa en Paraná y pasa en otras localidades, pero quizás también tiene que ver con eso, con habilitar un espacio en donde las familias puedan plantear sus dudas, puedan conocer de qué se trata, entender por qué, y quizás cuando lo conozcan les parezca genial, digo, no es que hay muchas cuestiones que son, para mí, fantasmas que tiene la gente, digo, los diseños propuestos para la ESI también tienen una lógica. En primaria pasa mucho esto también de, bueno, ¿qué le van a enseñar a mi hijo de 5 años en la sala, en el nivel inicial? Digo, no, hay cuestiones que están pensadas para una determinada edad, que tiene que ver también con conocer y respetar, con también aprender a cuidarse, digo, también quizás estos mismos padres lo que hacen es después llevarlos a un centro de salud para que tomen a las mujeres algún anticonceptivo o recurran a algún método anticonceptivo sin la posibilidad de conocer, de elegir, de entender también por qué ese cuidado necesita ser pensado y consensuado de otra forma. Entonces,
hay desinformación, hay muchos fantasmas que habitan en lo familiar y que para mí clave es poder articular con la familia en algún tipo de momento. Digo, no es necesario hacer un gran evento de reunamos a la familia, porque también hay que entender que el laburo en el campo quizás no permite que las 25 familias se encuentren, pero sí poder ir trabajando de a poco y darle a conocer a las familias qué es lo que vamos a trabajar. En este lugar, en mi recorrido, digo, con la discapacidad y con mi laburo con discapacidad, imagínense las personas con discapacidad. O sea, es imposible pensar que un niño, un adolescente, un joven con discapacidad, que le enseñemos algo de educación sexual. También ahí hay un trabajo muy cercano con la familia, de mucha lectura, digo, de poder compartirle algunos recursos fáciles, no digo que le compartamos una bibliografía, una biblioteca entera, pero poder interactuar también, y para eso también hay materiales dentro de la ESI, digo, también hay materiales en las escuelas para trabajar con las familias. Poder también nosotros como docentes, también generar una red de docentes que banque esto, porque si es un profe el que en la agrotécnica decide dar ESI y los otros le hacen el oso, digo, también hay que bancarse después las familias que lleguen a hablar. Entonces, poder generar una red de contención, un tejido que me sostenga a mí con mis compañeros y que ahí podamos decir, bueno, recibimos a la familia. ¿Cuáles son sus dudas? Vamos a trabajar esto, lo trabajamos de tal forma, la idea es poder pensar algunas cuestiones por acá. Y creo que eso descomprime y también invita un poco a animarse a las familias a tener otro vínculo con sus hijos, con sus hijas también. No digo que sea sencillo y que va a ser un éxito el primer encuentro, pero hay que animarse a hacerlo y hay que animarse a hacerlo en conjunto, con otros colegas, con también que nos banque ahí un poco la parada la secretaria, la directora, o sea, también generar una red de contención, porque trabajar esto como isla no funciona. Y solamente terminamos cargándonos y quizás frustrándonos también por esas situaciones. Le doy el paso a Carolina, no hablo más. Hola, buenas tardes. Antes que nada, estoy en una canchita de práctica, así que por ahí van a escuchar ruido de fondo. Primero que nada, yo por lo menos y mi grupo, que somos 2 o 3 y pasamos la información, nos enteramos por alguien de Paraná que nos pasó y por ahí nos llega la información y está buenísima este conversatorio y montones de capacitaciones sobre eso y que la verdad que nos llegan a todos los docentes y entonces por ahí creo yo que lo ideal sería subirlo a la página del consejo, donde más entramos por ahí la mayoría de los docentes. Y después contarles que yo trabajo en una escuela agrotécnica y que las chicas trabajan a la par de los chicos. Es increíble cómo ellos son chicas más allá que hay gente de campo, algunas son de la ciudad y ellas no tienen ningún problema de hacer el mismo trabajo que los chicos. Sí, se tuvo que charlar por ahí con 2 o 3 porque decían, no, yo no quiero hacer esto, porque no, pues soy mujer, porque... Entonces por ahí trabajar eso. Y nosotros, justito, hablabas vos recién de esto de trabajar en conjunto, de crear redes. Pasa en muchas instituciones, y yo trabajo en 2, que hay muchos docentes comprometidos, pero también hay muchos docentes que no tienen ese compromiso y que por ahí es muy difícil, porque como decís vos, nos cargamos esos 4, 5 o 6 el trabajo que debería ser, porque ya es ley y hace muchos años, el compromiso de todos. Entonces por ahí es un poquito complicado el trabajo. A mí me encanta capacitarme, yo he hecho muchas capacitaciones de ESI, el año pasado estuve de asesoría institucional y me interesa muchísimo todos los temas relacionados, tengo hijos que están creciendo y que me gustaría por ahí darle o enseñarle o acompañarlos de una forma que yo no fui acompañada porque eran otros tiempos, porque nuestra familia tenían otras formas de crianza y bueno, y eso. Y hablando, justo estábamos hablando, acá estoy mirando a los chiquitos que están jugando, nenas con nenes, o sea, no hay diferenciación entre esos, juegan todos, y eso me parece buenísimo. Ese era mi aporte y bueno, y ojalá que se pueda seguir difundiendo
para que todos podamos llegar a poder trabajar y capacitarnos en esto que debería ser de todos los docentes, un compromiso, una responsabilidad. Bueno, gracias Carolina. Ile, ¿puede ser? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quería contarle que, bueno, soy estudiante del profesorado técnico en la escuela acá de Rosario El Tala y soy docente también de taller de gastronomía. Y el año pasado estuvimos haciendo encuestas a alumnos y a profesores por el tema de gastronomía de la carrera, porque es una carrera nueva acá en la ciudad. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que los chicos como que lo tienen ya aceptan todo esto del género, todo esto de los cambios y de los estereotipos, y por ahí los adultos son los que les cuesta más, ¿sí? Porque realizamos encuestas a alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto. Y sexto, estoy acá con mi hermana, que somos las dos estudiantes, y bueno, notamos eso, que a los profesores por ahí le cuesta más incluir y no pensar que la cocina solamente es para las mujeres, sino que también los hombres pueden cocinar. Así que estuvo muy interesante ver por ahí más un caso real, que los chicos nos cuenten de todo esto de la cocina que para la carrera, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, es real también esto que comentabas. En muchos casos somos les adultos los que todavía estamos ahí viendo cómo nos acomodamos, y también hay muchas cosas que los gurises las tienen re claras, hay otras que no, hay otras que parece que las tiene clara, pero cuando uno empieza a ahondar se da cuenta que hay una vuelta de tuerca ahí que falta, pero lo importante es poder pensar en trabajar con la ESI y ver por dónde vamos. Y como dice recién leí que la Maya había escrito, es con las familias adentro, es colectivo. Digo, también pensar cómo tejemos redes con otros organismos, con otras instituciones, cómo trabajamos con las asesoras de salud, acá que hay gente de ENIA, digo, cómo pensamos la articulación con otros y con otras. Porque también, más allá de que es una ley y que es obligación, el compromiso tampoco tiene sentido si obligamos a alguien que no lo quiera hacer. Digo, tenemos que ir generando redes, primero con las personas que se copen, después ir sumando, y también cuando quizás vean que tiene un resultado y que funciona, también otros se animan. También los docentes tenemos fantasmas acerca de qué es la ESI y qué nos pueden preguntar. Por eso, para mí, está buenísimo pensar en esto colectivo y también, para arrancar, pensar en otras redes, pensar en otras instituciones, organizar algún encuentro, ir buscando y tensionando con otros agentes y con otros organismos que haya en la sociedad. Tampoco el centro de salud es un fantasma, digo, podemos tranquilamente articular. Siempre recordar que la autoridad pedagógica para llevar a cabo al interior del aula es nuestra, y ahí tenemos que pensar nosotros propuestas. Pero bueno, es en conjunto, es con la familia, es con el resto de las instituciones. Yo veo que se están yendo, así que los quiero saludar, les quiero saludar. Y bueno, nos seguimos viendo, nos seguimos comunicando, dejamos a disposición un material en estos días, no hoy, mañana pasado, para que lo compartan y lo difundan. Y bueno, y también recordarles que está el primer encuentro grabado y que está buenísimo, y que quienes no estuvieron, porque no se enteraron, que lo puedan ver, está en YouTube. Así que eso me parece importante para remarcar. Ale. Muchísimas gracias a todas y a todos y a todos, y puedan tener una práctica educativa pedagógica, ¿no?, más amorosa, consciente de la educación sexual integral, que modifica nuestras prácticas y mejora la calidad de vida de nuestros estudiantes y sus proyectos de vida. Muchas gracias.